Sherlock Holmes es uno de los grandes iconos del género de los detectives, y para hablarnos de ello nos encontramos con un invitado que por su simpatía es fácil conectar con él. Se llama David Felipe Arranz y es el editor de Archivos Secretos de Sherlock Holmes de la editorial Funambulista. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué destacarías de la figura de Arthur Conan Doyle y de su particular personaje? Bueno, yo creo que Arthur Conan Doyle consigue materializar los anhelos que había en el Londres de finales del siglo XIX de buscar, encontrar, sentir que había un personaje que cuidaba y protegía las vidas de las personas. Ese cuidado, o ese, haciendo un guiño a otro título reciente, ese salvar y proteger de Londres de la época, Conan Doyle lo resuelve utilizando métodos científicos y métodos, vamos a decir, positivistas al mejor detective de todos los tiempos. La aportación que hace, en mi opinión, Arthur Conan Doyle es casi la que hizo Stan Lee con los superhéroes en los Estados Unidos. Crea un superhéroe, un superdetective que vela por la seguridad ciudadana y para que los criminales no se saliesen con la suya. Bueno, hace relativamente poco tiempo descubrí que el afamado escritor se había inspirado precisamente en un profesor que le dio clase y que responde al nombre de Joseph Bell. ¿Nos puedes explicar quién era este señor? Joseph Bell era un cirujano del ejército inglés. Él había sido además profesor de Arthur Conan Doyle, y Joseph Bell, según le reconoce el propio Arthur Conan Doyle en una carta, es la inspiración directa, porque él tenía una gran capacidad también para deducir de señales y signos físicos, actitudes, rastros del pasado en el personaje, y cuando, por ejemplo, examinaba a un enfermo delante de sus alumnos, simplemente con un vistazo podía incluso aventurar o hacer un diagnóstico muy aproximado, si no certero, de los padecimientos de los pacientes. Eso le impactó tanto a Arthur Conan Doyle que le dijo a su querido profesor, profesor Bell, yo sé que usted ha dado cuerpo y ha dado voz a mi Sherlock Holmes y le estoy agradecido, y no solamente eso, Víctor, sino que además iba más allá, porque le pedía incluso las tramas, una de las cuales era nada menos que la de un villano que estaba atentando contra la humanidad, esparciendo virus y otras cosas que, bueno, con esos temas de la ciencia y la salud jugaba el profesor Bell a nivel creativo junto a su mejor pupilo, Arthur Conan Doyle. Bueno, a mí me llama la atención también, leyendo tu prólogo, la humanidad y la vocación de este señor, lo que corresponde con el ideal médico que yo tenía antes. Ahora la cosa está cambiando un poco, aunque es verdad que aquí en el caso del COVID pues se está comprometiendo mucha gente, pero a mí me recordaba en ese gran alto grado de compromiso a un médico malagueño que está en proceso de beatificación, se llama Galvez Ginachero, que por las mañanas tenía su consulta y su clínica y todo eso, y por las tardes se dedicaba a los más necesitados, a las personas que tenían más dificultades, y me ha llamado la atención que coincide con lo que hacía Joseph Bell, dignificando la profesión de la enfermería, ya que las mujeres de esa época pues tenían muy mala reputación. Sí, Joseph Bell además apostó mucho por dignificar el mundo de las enfermeras, que no estaba reconocido, sus circunstancias sanitarias, reforzar esa seguridad que, bueno, hasta la época no había gozado el sector de la enfermería, y todo eso lo iba publicando en una serie de investigaciones. Hubo una enfermera que fue Florence Nightingale, muy famosa, y ella le agradeció mucho esa forma tan activa de apoyar la profesionalización de la enfermería, de que tuvieran una categoría profesional pues digna, ¿no? Porque no solamente el mundo sanitario lo configuran los médicos.
Y fue, como digo, además profesor de la Enfermería Real de Edimburgo, ¿no? O sea, que quiere decir que él además abocaba mucho dentro de que las enfermeras y los enfermeros pues son los primeros afectados por los contagios de los virus y todo tipo de enfermedades. Era muy famoso, era un gran, vamos a decir, actor, porque sus clases eran como un gran anfiteatro, ¿no? Donde él hacía gala de sus dotes deductivas. Así que, efectivamente, tiene ese lado humano que nace de la escuela de enfermería en la que era profesor. Sí, sí. Bueno, con respecto a la humanidad de Sherlock Holmes y Watson, a pesar de que la película de Billy Wilder de alguna manera se da la impresión de que lo único que le preocupa a Sherlock Holmes es resolver el caso, y tiene uno la sensación de que no es por ayudar a los demás, sino por tener el prestigio habitual. Yo la verdad que siempre que me he leído sus novelas, que me he leído por lo menos 3 de ellas y muchos cortos, El Sino de los Cuatro, El Estudio en Escarlata y El Perro de los Baskerville, quiero recordar, yo nunca he tenido la sensación de que no tuviese ese lado humano. Bueno, yo creo que además, claro que lo tiene, no solamente lo tiene, sino que Sherlock Holmes, al ser tan humano, era un hombre con un lado, vamos a decir, desconocido incluso para el propio Watson, en el sentido de que era muy celoso de su intimidad, de sus costumbres, de sus amores, al punto de que, se considera, lo dice Watson en esos relatos que son a manera de memorias, que Sherlock Holmes tan humano era que llegó a enamorarse, y esto se insinúa de una forma, vamos a decir, un poco velada, cuando dice Watson que Irene Adler, una mujer que era cantante, que era actriz, había enamorado a Sherlock Holmes. Dice Watson, era la mujer, se refería a ella, ¿no? Y todo eso humaniza mucho al personaje. También en la película de Billy Wilder hay un Sherlock Holmes vulnerable, sensible. Hay un Sherlock Holmes que, corre el riesgo de enamorarse también, en este caso, de una espía a la que interpreta Genevieve Page, y que engaña al propio Sherlock Holmes. Es decir, tiene un lado de vulnerabilidad que yo creo que efectivamente no solamente es un cerebro pensante, sino que es un hombre con sus virtudes, sus defectos. Es verdad que era distante y distinto, podríamos decir, sí, pero no por eso era menos humano que el resto. Sí, sí. Por otra parte, y antes de aterrizar con el tema central de la entrevista, ¿qué es lo que se entiende por canon holmesiano? Para centrar un poquito a nuestros oyentes. El canon holmesiano lo configuran una serie de obras, en total son 56 piezas, 56 obras de Sherlock Holmes, que de alguna forma son relatos cortos que resumen esa serie de relatos, la ortodoxia nacida de la pluma de Conan Doyle. Es decir, que el Strand Magazine, vamos a decir que es donde aparecen esos relatos, se consideran, vamos a decir, las únicas oficiales versiones de Sherlock Holmes. Junto a esos 56 relatos están 4 novelas largas, 4 novelas en el sentido más largo del término, novela, de manera que todo lo que se sale de ahí, todo lo que se sale del canon fijado por el propio Conan Doyle, podríamos decir que son los márgenes, ¿no? Vamos a decir, un poco todo lo que no sea lo que tú has dicho, El Sabueso de los Baskerville, Estudio en Escarlata, El Signo de los Cuatro, El Valle del Terror y los 56 relatos, se sale del canon porque no se reconoció en su momento de publicación como propio del puño y letra de Arthur Conan Doyle. Sí, sí. Bueno, una buena fuente dice que cuando te vas de viaje te lleva una maleta vacía y regresa llena de libros. ¿Cómo fue esa aventura que te permitió encontrar esta joya literaria? Bueno, esto pertenece al orden de mis locuras, de mis parafilias literarias, en el sentido de que los amantes de los libros formamos una especie de secta
también bastante al margen del canon, ¿no? Y esto fue un viaje en París que hice hace ya bastante tiempo, en el año 2012, y a mí me gusta mucho siempre llevar la maleta vacía o llevarla con la mínima ropa para traerla de vuelta a mi casa llena, y llena de libros, y llena de papeles, y llena de revistas, sobre todo, que voy buscando pues en las librerías de viejo, en los puestos, en las librerías de Lance, que toda Europa está llena de estos sitios maravillosos, y a orillas del Sena, en los buquinistas de París, donde están esos puestecitos de libros, a la altura de Shakespeare & Company, que es la librería de viejo a la que voy siempre que viajo a París, me encontré en unos buquinistas un tomo sin fecha, sin autor, sin nada de nada, salvo que tenía un aspecto maravilloso de novelas con Sherlock Holmes. Y claro, yo me di cuenta en ese momento de que esto no estaba escrito por Conan Doyle, porque evidentemente lo hubiera firmado. Con lo cual me lo traje a casa, durmió unos años, porque la verdad es que me olvidé. Todo el material que me traigo cuando viajo no lo suelo abordar inmediatamente, y junto a Max Lacruz, el editor de Funambulista, le ofrecí este material recientemente, hace 2 años, le pareció interesante. También Conchi Cuesta, editora de Funambulista, le pareció una idea espléndida, y entre todos decidimos reeditar este material maravilloso que estaba durmiendo plácidamente en el olvido. ¿Y qué se sabe de esos autores? Bueno, lo que sabemos, aunque oficialmente todavía no nos hemos, vamos a decir, atrevido a ponerlos en la cubierta de la serie, Kurt Matul y Matthias Blank son 2 escritores de novela de kiosco, de novelitas por entregas, que tuvieron mucho éxito en el Berlín de comienzos del siglo XX, de muy comienzos del siglo XX. 2 personajes que escribían historias paralelas, lo que llaman ahora spin-offs de héroes literarios, que lo hacían sin permiso de autor, es decir, lo hacían libérrimamente. Kurt Matul era libretista de teatro, guionista cinematográfico, al igual que Matthias Blank. Eran personajes que hacían de todo, que hacían viajes, que hacían aventuras, que creaban personajes, que hacían todo tipo de cosas populares que a la gente le encantaba. La pista nos la dio la enciclopedia de Sherlock Holmes y también Philippe Melliot, que en un volumen que se llama Los Maestros del Misterio, que tiene una larga investigación sobre estos héroes, holmesianos y no holmesianos, sí, dan por válidas la autoría de Kurt Matul y Matthias Blank en estos misteriosísimos relatos. Pues realmente lo que nos cuenta es muy curioso. Yo he estado leyéndome una de ellas, que no me ha dado tiempo a más. La diferencia sí que más he notado es la introducción esa que se suele hacer en las novelas cortas de Sherlock Holmes y Watson, en las que los protagonistas mantienen una conversación, y aquí precisamente pues yo he notado que Watson no estaba. No sé si... Ese era el truco no para está, que con las... No está. Pero ese era el truco para que pudiese aceptarse ese libro y no hubiese problemas con derechos de autor, ¿o cómo se hacía eso para que se pudiese publicar una historia, un pastiche, lo que conocemos como pastiche? Me imagino que es lo que tú has sacado, que escrito sí, magníficamente, pastiche, por supuesto. Eso es, efectivamente, Víctor, es un pastiche, no solo es pastiche, sino que además... Claro, el estilo que intenta asemejarse al de Sherlock Holmes original, lo que pasa es que Conan Doyle es más complejo, más filosófico, más deductivo. Aquí hay mucha más acción en este pastiche, y por eso hemos dicho que está muy cerca al relato cinematográfico que después pues haría el propio Guy Ritchie con las 2 partes de Sherlock Holmes, porque hay mucha acción, porque hay muchas carreras, porque hay muchos golpes. Y efectivamente no está Watson porque Sherlock Holmes, ya sabemos que Watson en las novelas originales termina contrayendo matrimonio, con la pena que le supone a Sherlock Holmes quedarse sin su Watson, y elige a un joven discípulo, a un joven aprendiz de detective que se llama Harry Taxon,
de Watson a Tucson. Sí. Y este Tucson es un chavalín adolescente que se mete en muchos líos y Sherlock Holmes tiene con él una actitud protectora, paternalista, paciente, de maestro y alumno, muy similar al de Atzo de Melk y Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa. Sí. Esa relación que tienen, donde hay un joven detective que aprende todo de un gran maestro, ellos, Kurt Matul y Matías Blanc, son los que ponen en marcha en sus novelitas y que no estaba en la saga original, en el canon original. Bueno, eso la verdad que luego se ha utilizado mucho, por ejemplo, en Tintín, por ejemplo, en Terry y los piratas, en muchos cómics se utiliza un adolescente, en la española Roberto Alcázar y Pedrín, en quizá la que vino después del Capitán Trueno, cuando salía Crispín, o sea, siempre ha habido un adolescente en la literatura acompañado de una especie de maestro. Sí, pero ya digo que en el caso de Holmes, sí, esto lo inventan estos alemanes, cosa que al principio en el canon holmesiano no está. Hay una relación más de equidistancia donde dos adultos, uno de ellos admira muchísimo a su amigo Holmes y va notando a manera de cronista esas historias hasta el punto de que muchos han dicho que detrás de Sherlock Holmes se encontraba el propio Dr. Watson, sí, en ese juego de espejos muy cervantino que constituye la propia saga de Sherlock Holmes, donde deja caer Arthur Conan Doyle que todo es verdad, que todo ocurrió tal cual lo cuenta Watson, de manera que te permite soñar todavía de manera mucho más libre, ¿no? Es decir, esa relación de dos hombres que forman un equipo es sustituida, en el caso de los archivos secretos de Sherlock Holmes, por un maestro y un alumno. Sí, la verdad que es interesante lo que cuenta. Luego, por otra parte, ¿cómo se hacía en esa época o qué hizo Arthur Conan Doyle cuando vio que tanta gente lo imitaba? ¿Tomó algunas medidas? Sí. Ocurrió una cosa muy muy singular que a mí en las investigaciones me ha llamado mucho la atención, y es que Arthur Conan Doyle, a través de sus abogados en Berlín, se pone en contacto con esta pequeña editorial para pedirles, en la 10ª entrega, se habían hecho ya 10 entregas de relatos, hablamos de una entrega semanal para que tengamos en cuenta la velocidad a la que producía esta gente. Sí. Fijaos lo que es una entrega semanal de las aventuras de el Sherlock Holmes apócrifo, y les pide que quiten el nombre de Sherlock Holmes, cuando ya ha habido 10 publicaciones, de la portada, cosa que es bastante, vamos a decir, peculiar, porque en cambio no reivindica la retirada del nombre de Sherlock Holmes en el contenido, que es lo importante, ¿no? Sí. La interpretación que yo hago es que realmente Conan Doyle tampoco estaba tan enfadado. Si estamos hablando de que se publican más de 200 aventuras y que a partir de esa 10ª entrega, donde se retira del título, Conan Doyle le parece bien que todo siga como está, la única conclusión a la que llegamos es que tampoco le molestaba demasiado, o incluso era una especie de lo que dice un marketingiano ahora, win to win, es decir, ganáis en ventas vosotros y mis aventuras, con el tirón enorme que están teniendo vuestro Sherlock Holmes apócrifo, también me ayuda a que se vendan las mías. Sí, sí. Y bueno, pues es vamos a decir, una simbiosis, como dirían en el reino animal, entre un huésped y un parásito. Sí, al final los dos se benefician. Entiendo que este tipo de publicaciones son parecidas a lo que se entiende como historieta a un penique, que si son alemanas pues sería medio marco, un cuarto de marco o algo así, no sé. Sí, exactamente así es, así fue. De hecho, bueno, estas historias tuvieron un gran éxito porque eran muy fáciles de traducir a otros idiomas. Por ejemplo, en Francia se vendieron a 25 céntimos, eran baratísimas, se podían intercambiar. Ya sabes que las novelas populares, las novelitas de kiosco, te permitían además el intercambio, es decir, que tú terminabas de leer una, luego al kiosquero le cambiabas la tuya, que la volvía a vender por otra nueva, es decir, era un mercado increíble
En Moscú se vendieron miles y miles y miles de copias de estas traducciones, y todo esto creó una red de lectores en toda Europa muy sugerente. Ya digo que incluso en Francia, en el sur de Europa, en nuestro propio país, la editorial de Barcelona, que se encarga de publicar estos relatos, tiene un gran éxito, y todo eso te indica que la gente en la década de los años 10, desde 1907 hasta finales de los años 10, estaba deseosa de consumir estas aventuras de misterio, que era lo interesante, la palabra misterio. Yo que sé, Nick Carter, por ejemplo, ¿no? Otro de los grandes detectives. El mundo del detective, para mí, como te decía, es el precursor del superhéroe. Sí, sí. Bueno, yo tengo que decir que estuve 2 años o 3 antes que tú en ese sitio. Lo que pasa es que ni se me hubiese ocurrido comprarme un libro. Estuve simplemente echando un vistazo y me pude haber adelantado a ti. Hay que llevar siempre dinero en la cartera, porque ahora ya sabes que en esos puestos de libros de viejo, tienes que pagar allí al contado, sí. Y siempre una maleta vacía o semivacía para volver feliz a nuestra patria. Sí, sí. Bueno, si me traigo yo más libros a mi casa de los que van entrando, de cómics, de novelas, de ensayo, yo creo que me echan de casa. Bueno, yo me tuve que comprar un local, no te digo más. Sí. Bueno, mi mujer me ha dicho que alquile un trastero, ya que vaya pensando en alquilar un trastero. Sí, sí. Se te va a quedar pequeño el trastero, sí, amigo. Sí. Bueno, y ya si te parece, para finalizar, me gustaría que me dijera cuál es para ti la mejor versión cinematográfica o la mejor serie de televisión. Por ejemplo, yo recuerdo hace 4 o 5 años la de la BBC, que no estaba mal del todo, un poco adaptada a los tiempos actuales. Luego también recuerdo las de blanco y negro de la BBC, o esas de color, que eran bastante simples pero muy bien ambientadas, que me gustaban mucho. La de Garci, a mí me encanta Garci, pero no he llegado a conectar con ella. Y no sé cuál es tu opinión. También, por ejemplo, estaría El secreto de la pirámide, que para mi gusto es una de las grandes películas de aventuras del cine. Lo que pasa que, claro, está ambientada en la época adolescente de Sherlock Holmes y Watson, y plantean cómo fue su primer encuentro. Sí, yo creo que para mí hay 2 películas fundamentales que las produce la 20th Century Fox y que en un momento dado dan forma en la cara y en el cuerpo de ese maravilloso Basil Rathbone, que son Las aventuras de Sherlock Holmes, que aquí en España se llamó Sherlock Holmes contra Moriarty, de Alfred Werker, y El perro de los Baskerville, de Sidney Lanfield. Sí. Son 2 películas rodadas casi una detrás de otra en el año 1939, y esto, junto con Nigel Bruce, que hacía las veces de Watson, desarrolla una saga cinematográfica en torno a las aventuras de Sherlock Holmes con Basil Rathbone, que va a dar varios títulos luego en El testigo de la Universal, un poquito más tarde, en el año 42, pues La voz del terror, Sherlock Holmes y el arma secreta, Sherlock Holmes en Washington, Sherlock Holmes desafía la muerte, Sherlock Holmes y la mujer araña, que para mí también es una de las mejores, La perla maldita, La garra escarlata. Es decir, aparece un montón de películas que fija un poco la imagen de Sherlock Holmes en esa cara maravillosa de Basil Rathbone, que había hecho muchos villanos, si te acuerdas, con Errol Flynn, sí, en El Capitán Blood, en Robin Hood, y que para mí es uno de los grandes actores de los Estados Unidos, de la industria del cine, ¿no? Yo creo que le debemos muchísimo a Basil Rathbone. Luego también me encanta una película con Christopher Plummer, otro de mis actores favoritos, que da vida a Sherlock Holmes, y Watson es James Mason. Tú fíjate, sí, ese tándem, sí. James Mason y Sherlock Holmes interpretado por Christopher Plummer, me parece impresionante. Asesinato por decreto se llama la película. Bueno, la verdad que la lista es interminable, por lo que veo que estás contando, porque yo sabía que había muchas cosas, pero la parte que estás contando, sobre todo esa serie tan larga de la Universal que has dicho,
Maravillosa. Me ha sorprendido porque yo sí recuerdo haber visto alguna, pero no la he visto todas, lógicamente. Hay muchas, y esta que te digo, Asesinato por Decreto, del año 79, la dirige Bob Clark, es excelente versión. Además proviene a su vez de otra película británica anterior que indaga sobre una propuesta que hicieron en los años 40 muy interesante, que era enfrentar a Jack el Destripador contra Sherlock Holmes. Tú fíjate qué idea tan buena, puesto que fueron contemporáneos, esa manera de jugar entre el cine y la realidad, que a mí me parece fascinante, aparece en ese estudio de terror que es el precedente de ese Christopher Plummer, James Mason, y en este caso Estudio de Terror es una película del año 65 que te la recomiendo, dirigida por James Hill, con John Neville haciendo de Sherlock Holmes. Hay por ahí, ya digo, versiones muy sugerentes, que son películas de acción y que tienen las dosis deductivas que tanto nos encanta en nuestro héroe holmesiano. Sí, bueno, ya que has dicho lo de Jack el Destripador, hay una película que entremezcla la máquina del tiempo, la historia de la máquina del tiempo, con la de Jack el Destripador, que es una cinta de ciencia ficción que se llama Pasajeros del Tiempo, que también está muy bien. Maravillosa película, de hecho forma parte de un plan, de una trilogía en novela que el director de la película, en este caso Nicolas Meyer, que también es escritor, había planificado un viaje de no solamente Jack el Destripador y el joven H.G. Wells, sino también de Sherlock Holmes y de Freud. Tiene varias novelas muy interesantes que se han editado en España, por cierto, en los años 60 y 70, que todavía se pueden conseguir, y todo lo que escribió Nicolas Meyer, este maravilloso cineasta, merece la pena porque él jugó mucho con esos héroes maravillosos, mezclando realidad y ficción. Ya digo que uno de ellos se titula precisamente Horror en Londres, de nuevo, con esos casos de asesinato, y el otro es Elemental, Dr. Freud, donde hace esa mezcla entre el inventor del método psicoanalista y Sherlock Holmes. Los mezcla. Son personajes, hace mezclas muy sugerentes que recomiendo que la gente lea y compre los libros de Nicolas Meyer. Bueno, como apunte final, yo hace 3 o 4 meses tuve la suerte de enterarme de dónde venía el apellido de Moriarty, y por lo visto Moriarty era el nombre de un compañero de la facultad precisamente de Conan Doyle, que es algo curioso. No sé si esa es la teoría que tú tienes. Yo esa es la que sabía. Bueno, se dice, ¿no?, que era un personaje que había un poco incordiado a Arthur Conan Doyle, pero yo no sé hasta qué punto sí que encaja con esas coordenadas, ¿no? Lo que sí que es verdad es que lo que se sabe es que Doyle adoptó el nombre del Napoleón del crimen, por lo menos para calificar al profesor James Moriarty como el gran maestro, ¿no? Decía, es el Napoleón del crimen, porque Adam Worth fue una de las inspiraciones de Moriarty, un criminal estadounidense de origen alemán, y este hombre parece que sí, que Adam Worth fue el profesor Moriarty de Conan Doyle. De hecho, los informes que leía Arthur Conan Doyle de Scotland Yard calificaban a Adam Worth del el Napoleón del crimen. Parece ser que la inspiración sí que fue de un criminal real, aparte de el nombre que pueda tomar de un compañero de colegio. Sí, pero que por lo visto le hizo bastante ilusión, aunque precisamente no coincidía con la forma de ser precisamente de Moriarty. Bueno, sí, efectivamente. David, se nos acaba el tiempo. Nos ha encantado el libro que has editado, Archivos secretos de Sherlock Holmes, de la editorial Funambulista, que es una auténtica maravilla. Se lo recomendamos a nuestros oyentes.
y avisar de que van a venir más, porque vamos a seguir sacando más títulos. En el siguiente se van a encontrar con La desaparición de un novio, La trampa del viejo edificio, El tesoro del negrero y Las joyas sangrientas, todos relatos publicados en 1909. Lo apuntamos. Un saludo. Muy bien, un saludo, Víctor.